Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me pueden oír? Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, sí se me puede oír muy bien, ¿no, Adriana? Los demás compañeros recién se conectan, no sé si me están escuchando todos. Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué están así lentos? Hola Aaron, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, imagino que sus compañeros ya se van a ir conectando. Y vamos a comenzar a continuar con la semana 12 que corresponde a electroquímico, ¿ok? A ver, a ver chicos, bueno, estoy un poquito mal de la garganta, estuve mal, por esa razón también estaba ausente, pero voy a tratar de no esforzarme mucho, espero que me entiendan todo bien, ¿ya? Bien, vamos entonces a continuar, chicos. Esta semana 12 de electroquímica es un tema muy bonito y en realidad un tema muy sencillo si es que comprendemos bien en qué consiste todo este tema de las celdas galvánicas y las celdas electrolíticas, ¿no? Entonces, es importante tener claro que en el proceso electroquímico, como lo dice su nombre, vamos a estudiar nosotros las reacciones redox. ¿Qué vienen a ser las reacciones redox? ¿Se recuerdan que eran las reacciones redox? Eran aquellas reacciones donde existía un cambio del estado de oxidación, ¿correcto? Había cambios de estado de oxidación y por consecuencia nosotros vamos a ver que va a ocurrir o va a generarse una corriente eléctrica. Entonces, en la electroquímica estudiamos dos procesos. El proceso electrolítico, que viene a ser el proceso de electrólisis, y estudiamos el proceso galvánico. ¿En qué consiste o en qué se diferencian ambas? Miren, las flechitas nos están diciendo lo siguiente. En el proceso electrolítico nos dice que a partir de la corriente eléctrica nosotros le vamos a suministrar una corriente eléctrica a estos procesos para que puedan ocurrir las reacciones redox. Cuando hablamos de reacciones redox, hablamos de la oxidación y de la reducción. ¿Ok? ¿Dónde yo voy a ver los procesos electrolíticos? En las refinaciones de cobre, en la electrorefinación de cobre, en este caso para poder aumentar la pureza de los metales, en las minerías, los recubrimientos metálicos, todos estos procesos se dan mediante el proceso electrolítico, ¿correcto? En cambio, en un proceso galvánico, vamos a ver, como dice la flecha, va hacia arriba. O sea que acá primero ocurre, se le da la corriente y segundo ocurren las reacciones redox. En el galvánico no. En el galvánico primero ocurren las reacciones redox, o sea, va a ocurrir la reacción de oxidación, va a ocurrir la reacción de reducción y esas dos reacciones al ocurrir van a generar como consecuencia una corriente eléctrica, las cuales nosotros lo aprovechamos como energía de las pilas, de las baterías, ¿no? Que utilizan ustedes en su laptop, en el control remoto, etcétera. ¿Ok? Entonces, estos son los dos procesos electrolíticos que nosotros vamos a estudiar. Bien, entonces, términos importantes que necesitamos comprender, ¿correcto? Para poder entender cómo vamos a analizar estos procesos tanto electrolíticos como galvánicos. Hablaremos mucho de lo que es la carga eléctrica que se mide en Coulomb y el valor o la notación que vamos a utilizar viene a ser la letra Q, ¿ok? Hablaremos bastante también sobre la intensidad de corriente. La intensidad de corriente se mide en unidades de amper, ¿ok? Y los vamos a representar con la letra I. Ahora, también tenemos que recordar aquí, me imagino que por física ustedes ya han visto que la carga se puede relacionar con esa intensidad de corriente a través de esta formulita que conocemos como el famoso kit, ¿no?
donde nos dicen que carga es igual a intensidad por tiempo, ¿ok? Entonces son unidades que vamos a trabajar bastante en este tema de electroquímica. Y sobre los conductores, ¿qué vienen a ser los conductores? Los conductores van a ser los sistemas donde van a ocurrir los procesos de oxidación y de reducción. En este caso vamos a ver, por ejemplo, los conductores que son de primera especie, que vienen a ser los metales, y los conductores de segunda especie, que vienen a ser los electrolitos, ¿no? Entonces, ellos van a ser los responsables para poder conducir la corriente eléctrica en estos procesos, ya sean galvánicos o ya sean electroquímicos. A ver, hasta aquí estamos bien. ¿Me están escuchando todos, chicos? Yo no sé qué ha pasado con mi clase. ¿Por qué tengo tan poquita? ¿Qué ha pasado? ¿Qué les ha pasado, chicos? ¿Me han extrañado o no me han extrañado? Ok, Aaron creo dice sí, todo ok, muy bien. Solamente siento que estoy con Adriana, con Aarón y con Lucía, nada más. Ah, ya, perfecto, Diego. Muy bien, vamos a continuar entonces, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, recuerden escribirlo aquí en el chat que yo los reviso de rato en rato. Muy bien, listo. Entonces hasta ahí hemos visto los conceptos básicos y ahora sí nos centramos un poquito más en el proceso electrolítico. Como habíamos comentado, el proceso electrolítico es un proceso donde nosotros le vamos a suministrar energía. Mira, estamos utilizando una batería, una fuente de energía, y al tener esa fuente de energía van a comenzar a ocurrir las reacciones redox, tanto la oxidación como la reducción, ¿correcto? Aquí ocurre la reacción redox, ¿no? Se va a oxidar, acá también ocurren las reacciones redox, se va a reducir y por lo tanto van a ocurrir esos procesos electrolíticos. Cuando ustedes observen que a un proceso se le suministra energía, que vienen a ser los procesos electrolíticos, a ello, chicos, llamamos o decimos que la reacción, el proceso es no espontáneo. No espontáneo, ¿qué significa? Que no se va a dar de manera natural, que nosotros vamos a forzar ese sistema. ¿Cómo lo forzamos, profesora? Dándole una energía extra, o sea, enchufándolo a la corriente, poniendo una batería, ¿no? Utilizando una fuente externa. Entonces, esos son procesos no espontáneos, donde el hombre va a darle una condición para que pueda ocurrir. Entonces, al darle esa energía, como ya hemos mencionado, van a ocurrir reacciones redox. A estos procesos electrolíticos se les suministra una energía eléctrica para que ocurran las reacciones redox. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ocurran procesos de electrodeposición o electrorefinación. Por ejemplo, ustedes tienen sus cucharas de metal, ¿no? Que están de repente bañadas en plata, ¿no? Entonces, ¿por qué lo bañan en plata los cubiertos? Primero, para que no se puedan oxidar. Si no como los cubiertos están en constante lavado, se oxidan con el agua, ¿verdad? Entonces, finalmente, nuestros cubiertos estarían todos oxidados y desaparecerían, o también nos podemos incestar mediante la alimentación óxido ferroso, óxido férrico, qué sé yo, ¿no? Entonces, justamente para evitar de que esto ocurra, se hacen estos bañados electrolíticos, ¿no? O también, por ejemplo, en las puertas, las manijas, todo lo que ustedes vean en metal generalmente, ¿no? Las bisagras, ¿no? Están recubiertos no solamente por metales preciosos que son oro y plata, sino también por cromo, por zinc. Por eso tenemos los procesos de zincado, el proceso de cromado, los bañados en oro, los bañados en plata, en las joyerías, por ejemplo, ¿no? Las cadenitas, los aretes y todo lo demás. Entonces, todos estos procesos donde existe un recubrimiento, ¿no? Si es que nosotros le damos una energía, entonces vamos a ver que son procesos no espontáneos, son procesos electrolíticos, ¿ok? Donde vamos a recubrir un metal con otro para mejorar ya sea su oxidación, para mejorar lo que es no se pueda oxidar, ¿no? Vamos a recubrir, ¿ok? Entonces, esos son los procesos electrolíticos. Entonces, en estos procesos electrolíticos, como hemos dicho, es importante la fuente de energía que le vamos a dar. En este caso se está empleando una batería. Tenemos los electrodos.
que se van a comportar uno como cátodo y uno como ánodo. En este caso, en el proceso electrolítico, préstame mucha atención, el electrodo positivo es el ánodo. En el ánodo es donde ocurre el proceso de la oxidación. Y siempre le digo a los chicos, no te puedes confundir, tú tienes que buscar todas las formas o las maneras para poder recordar qué ocurre en el ánodo. Mira, el ánodo comienza con vocal y la oxidación con vocal, ¿no? Ya lo hemos visto en reacciones redox. Y el otro electrodo que tiene carga negativa, que es el cátodo, comienza con una consonante y la reducción también comienza con una consonante. Entonces tiene que quedar claro que en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. Profesora, ¿esto solamente en los procesos electrolíticos? No, esto ya sean procesos galvánicos o procesos electrolíticos, en ambos van a ocurrir en el ánodo la oxidación y en el cátodo la reducción. ¿Dónde se van a diferenciar? Es en aquí, en el signo. En el ánodo es positivo en un proceso electrolítico y el cátodo es negativo en un proceso electrolítico. En el otro proceso, ahí es donde se invierte, solamente en los signos, pero las semireacciones en el ánodo se oxida y en el cátodo se reduce. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos en estos procesos? Vamos a tener los electrolitos, que son las soluciones que van a intervenir para el proceso de la electrodeposición. A todo este proceso se le conoce como cuba electrolítica o como celda electrolítica, ¿ok? Es un sistema, un solo sistema formado por los dos electrodos, la batería. ¿Cómo ocurre? Miren, por ejemplo, tenemos aquí una solución de cloruro de zinc. Acá tenemos la notación L, que tú ya sabes que significa que se encuentra en el estado líquido, o sea que se encuentra fundido. Si se encuentra fundido, significa que solamente tú tienes el zinc 2 más y el cloro menos dentro de esa solución electrolítica, como estamos viendo. ¿Correcto? Ahora, tenemos que ver quién es el que se oxida y quién es el que se reduce. En este caso, como es un proceso electrolítico, nosotros estamos definiendo quién es el electrodo positivo y quién es el electrodo negativo, porque nosotros somos los que estamos conectando a esa batería. Entonces, como puedes ver, la batería es negativa a este lado del cátodo. Eso quiere decir que en el cátodo nosotros vamos a traer todo lo que sea positivo, porque esta carga del cátodo es negativo. Mira, ahí está, negativo, según la fuente de la batería. Aquí es positivo. Entonces el ánodo acá es positivo. Entonces, el ánodo, ¿qué atrae? El ánodo atrae a la carga opuesta, atrae a los cloruros. O sea que los cloruros van a venir aquí, ¿correcto? Van a venir aquí y al cátodo van a venir el zinc 2 más. Y es allí donde comienza a ocurrir el proceso de oxidación y el proceso de reducción, ¿ok? Entonces, aquí, cuando viene el cloro, ¿ok? Ese cloro va a pasar de ion cloro, va a pasar a cloro gaseoso. Se va a oxidar, porque tú ya sabes que en el ánodo ocurre el proceso de la oxidación. Ahora, recordando, porque esto ya lo hemos visto, que en la reducción, sabemos que en la reducción se gana electrones, ¿no? Esto lo hemos visto en balance de reacciones. Y en la oxidación, ¿ok? En la oxidación se pierde electrones, ¿correcto? Entonces, como aquí tengo yo el ánodo y yo sé que en el ánodo se pierden los electrones, es lo que ustedes están observando en esta imagen. ¿Cómo sale el electrón? Entonces, eso nos lleva a entender de que el flujo de electrones siempre va del ánodo hacia el cátodo, ¿ya? Ya sea proceso galvánico, proceso electrolítico, siempre va del ánodo hacia el cátodo el flujo de electrones. Y obviamente estos electrones que están saliendo son los electrones que está perdiendo el cloro al oxidarse a cloro gaseoso. Y del otro lado están ingresando esos electrones que se ganan en el cátodo. Entonces aquí al ganarse en el cátodo, el zinc 2 más gana esos dos electrones
y al ganar ocurre un proceso de reducción y se reduce hasta el zinc cero, que es el zinc metálico que estaría recubriéndose en este electrodo. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos finalmente en este proceso electrolítico. Ahí está. Vemos como el zinc migra hacia el cátodo, como el cloruro migra hacia el ánodo y tenemos nuestras semireacciones. Ahí está. El zinc 2 más pasa a zinc 0, se reduce, aquí hay un proceso de reducción, y en el ánodo el cloro pasa de cloro menos 1 a cloro 0, que hay un proceso de oxidación. ¿Ok? Entonces aquí el ánodo es positivo y aquí el cátodo es negativo. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? A ver, chicos. Están durmiendo, creo, ¿no? Ok, muy bien, Anthony. Ok, Alexandra. Ok, Aaron. No se duerman, chicos. Es importante que comprendan todo esto para poder... Esto, mire, para la teoría es un poquito, parece un poquito pesada, ¿ya? Pero no, en realidad, chicos, los problemas son súper sencillos, son súper sencillos. Así que tranquilos en entender bien quién se oxida, quién se reduce, ¿ok? De repente yo les explico un poquito más sobre el proceso, ¿no? Pero no se preocupen, no se asusten que no hay tanto aquí que digamos, wow, todo esto. No, en realidad tienes que tener claro quién se oxida, quién se reduce e identificar qué tipo de proceso es, si es un proceso electrolítico o si es un proceso galvánico, que lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Muy bien, entonces aquí estamos viendo cómo el cloro se oxida pasando a cloro gaseoso, que va a liberar un gas, y cómo el zinc se deposita pasando al zinc cero. Lo que sí quiero que tengan claro es que cuando un metal, por ejemplo, acá estamos viendo el zinc, que está en su medio acuoso porque tiene carga, y cuando está en cero, yo quiero que tú sepas que ese zinc siempre está en el estado sólido. Por eso es que decimos que ocurren los procesos de electrodeposición, los recubrimientos metálicos en estos procesos electrolíticos, ¿ok? Se va a recubrir. Muy bien. Entonces, ya tenemos esos dos procesos de las semireacciones que van a ocurrir en esta celda electrolítica, ¿no? Vamos a ver los diferentes casos ahora, chicos, diferentes casos que nosotros podemos encontrar. ¿Cómo así, profesora? Ya, tenemos claro de que nosotros vamos a suministrarle una energía. ¿Para qué? Para que ocurran los procesos redox en cada uno de los electrodos, tanto en el ánodo como en el cátodo. Como estamos viendo, al darle nosotros esta carga positiva o negativa, ya nosotros sabemos que este negativo atrae a los positivos. Ahí está, mira. Y este positivo atrae a los negativos, que vienen a ser el cloruro. Tenemos el primer caso, aquí el cloruro de sodio, donde la solución se encuentra en el estado líquido, o sea que está fundido. O sea, ¿qué significa eso? Significa que tú solamente tienes en la solución el sodio más 1 y tienes el cloro menos 1, nada más. Obviamente que varios, ¿no? Obviamente que varios cationes y varios aniones, nada más. Entonces te dice que en el ánodo, a ver, les pregunto acá, o bueno, acá ya está indicando, en el ánodo nosotros sabemos que es el que presenta la carga positiva en el proceso electrolítico. Mira, enfócate que estamos aquí en el electrolítico y el cátodo tiene la carga negativa, ¿correcto? Entonces, eso tienes que tener claro. El ánodo es positivo y el cátodo es negativo. Ahora, tú ya sabes que en el cátodo siempre ocurre ¿qué proceso? El proceso de la reducción. Y como tú estás viendo aquí el metal, el sodio más 1, ¿a qué se va a reducir? Obviamente toda reducción se lleva, chicos, hasta el estado de oxidación cero, ¿ya? Siempre se reduce hasta el cero. Entonces sería el sodio más 1 que pasa a sodio cero. Y como tú ya sabes, de más 1 a 0 solo existe un electrón que se está transfiriendo, ¿correcto? Ahí está, sodio más 1 pasa a sodio cero, entonces ahí está un electroncito. Perfecto, todavía no te voy a hablar de este por 2. Listo. Entonces eso ocurre en la reducción.
¿Y qué ocurre en el otro electrodo? En el proceso de la oxidación. Como puedes ver, aquí el cloro -1, que está aquí, pasa a cloro 2 gaseoso, ¿no? Y cloro 2 gaseoso, obviamente, como estado de oxidación, ya eso también debes de saber, tiene su estado de oxidación 0 porque es una sustancia pura, ¿no? Una sustancia elemental. Entonces, aquí viene justo el balance redox que tú ya sabes. El cloro -1 a cloro 0, entonces yo veo que acá hay dos cloros, dos átomos de cloros balanceando, entonces tengo desde -2, perdón, desde -2 hasta 0, y acá yo tengo dos electrones que se están transfiriendo, ¿correcto? En la reducción se gana electrones, está ganando un electrón, y en la oxidación se pierde dos electrones. Por lo tanto, ahí es donde tú multiplicas por 2 y por 1 para poder balancear el número de electrones ganados y perdidos. Y finalmente, balanceando, tendrías tu reacción global, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto en balance redox. Si no te recuerdas, te invito a que vuelvas a revisar para que puedas comprender mejor este tema de celdas electrolíticas y celdas galvánicas. Muy bien. Entonces, estas son las 2 semireacciones que ocurriría cuando tenemos una solución solamente conformada por los iones de sodio y por los iones cloruros. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso es cuando tenemos la sal, pero mira aquí, dice acuoso. A ver, chicos, ¿qué cosa era acuoso? ¿Se acuerdan cuando nos decían acuoso? ¿Qué significa acuoso? A ver, los leo. A ver, ¿qué significa acuoso? ¿Qué significa AC? ¿Ya lo hemos explicado? Ajá, muy bien, Anthony. Muy bien, Lucía. Cada vez que nosotros veamos el término de AC, significa que se encuentra diluido en agua, ¿no? Entonces, ya no solamente, chicos, vamos a encontrar el sodio, el cloro, sino que también vamos a encontrar la presencia del agua, ¿ok? Aquí, como seguimos en los procesos electrolíticos, ahí está la fuente de poder, la batería, tenemos la carga positiva, negativa, ya sabemos que el positivo es el ánodo y que el negativo es el cátodo, y tenemos ya las semireacciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el cátodo? En el cátodo, en una solución, en el ejemplo anterior, nosotros hemos visto que este negativo va a atraer a los positivos. En este caso, al sodio atraería, ¿verdad? Pero yo quiero que tú sepas que en este caso, al existir la presencia del agua, el cátodo no va a atraer al sodio. ¿Ok? ¿Por qué, profesora? Porque acá tiene que ver mucho los potenciales de reducción de cada una de las sustancias. Y si ustedes observan en los libros, el potencial de reducción del agua es mayor que el potencial de reducción del sodio. Es por ello que el que se reduce aquí en el cátodo, cuando tú tienes un proceso electrolítico de una sal en agua, el que se va a reducir siempre es el H2O. ¿Ok? Ese es el que se reduce. Y el que se oxida, profesora, aquí no hay problema con el que se oxida. En el que se oxida aquí sigue siendo el ion cloruro, ¿correcto? El ion cloruro, ahí está. El ion cloruro entonces pasa de cloro -1 a cloro 0, y esas son las 2 semireacciones que estarían ocurriendo en el proceso electrolítico cuando tú tienes una sal acuosa. ¿Ok? Muy bien. Y el otro caso es cuando tú tienes esa solución también acuosa, pero en este caso vamos a ver qué va a ocurrir. A ver, creo que esto todavía es de la reacción anterior. Allá. Listo, a ver. Entonces es importante, chicos, que ustedes sepan sobre todo cuál es la semireacción de reducción del agua, porque de acuerdo a esta semireacción del agua, ustedes van a poder saber cuántos electrones se transfieren. Y en este proceso electroquímico, el número de electrones transferidos van a ser el valor de teta para la determinación de los pesos equivalentes
que vamos a utilizar en nuestras ecuaciones para determinar las masas que se depositan. Entonces, conclusión que necesito saber cómo es esa semirreacción del agua. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos la solución de cloruro de sodio acuoso, que ya sabemos que está la presencia del agua, y que en el cátodo se va a reducir el agua y en el ánodo se va a oxidar el ion cloruro, ¿no? Y aquí está, chicos. Esta es la ecuación que ustedes tienen que saber, porque esto no les van a dar en el examen, pero sí les van a preguntar. Indirectamente ustedes van a tener que calcular cuánto es el peso equivalente del hidrógeno. Y ustedes saben que el peso equivalente se calcula como la masa, ¿no? La masa molar, el peso atómico sobre el parámetro teta. Y en este caso, por ejemplo, el hidrógeno tenemos el H2, sería 2 gramos por mol, ¿no? ¿Y cuánto es el parámetro teta? El parámetro teta es el número de electrones que se están transfiriendo, en este caso 2. Es por ello que el peso equivalente del hidrógeno viene a ser 1, ¿correcto? Entonces, esto es importante, que ustedes sepan cómo sale ese 1, porque tenemos en la semirreacción la reducción del agua hacia el hidrógeno que pasa o que gana 2 electrones. Ahí está, se reduce. La otra semirreacción ya es conocida para ustedes, el cloruro se oxida formando cloro gaseoso, ¿correcto? Y esto ocurre en el proceso de la oxidación. Y bueno, finalmente balanceando, sumando ambos procesos, tenemos la ecuación global que estaría ocurriendo en nuestra semirreacción. De esto, ¿qué me interesa, chicos? Me interesa que ustedes sepan cuántos electrones se están transfiriendo en cada semirreacción. Acá, por ejemplo, el agua se transfieren 2 electrones y acá también el cloro se transfieren 2 electrones. Bien, el otro caso es cuando también tenemos una sal, pero en este caso, chicos, en el anterior, ¿esto qué tipo de sal es? ¿Me pueden decir qué tipo de sal es? Nosotros hemos estudiado 2 tipos de sales. ¿Cuáles son? A ver. Muy bien, Diego, excelente. Esto es una sal aloidea, muy bien. Entonces, en las sales aloideas, por lo general, cuando veamos el cloruro, el bromuro, el yoduro, son los que se van a oxidar. En cambio, si nosotros tenemos una sal, ¿qué tipo de sal es la que estamos viendo ahora? ¿Qué tipo de sal es? Muy bien, Anthony, es una sal oxisal. Perfecto, ¿ok? Porque estamos viendo la presencia del oxígeno. Si es una sal oxisal, chicos, déjenme decir que en la reducción vamos a tener el metal, ¿ok? Perdón, es una sal que está en acuoso, entonces quiero dibujar aquí mi sistema, ahí está. Significa que yo tengo la sal, el sodio, ¿ok? Que tengo el sulfato, ¿ok? Y que tengo la presencia del agua porque me dice que es acuoso. Entonces, en estos procesos electrolíticos, cuando tú tienes una sal oxisal, que son los oxoaniones, nitrato, carbonato, sulfato, sulfito, oxoaniones, tú tienes que saber que el metal no se va a reducir, ¿ok? ¿Quién se va a reducir? Se va a reducir el agua. Pregunto, ¿el agua se reduce formando qué, chicos? El agua se reduce formando ¿qué? El H2O está conformada por 2 elementos, ¿cierto? Por el hidrógeno y por el oxígeno. Solamente son esas 2 opciones que tú tienes. Entonces, cuando el agua se reduce, ¿qué forma? Y cuando el agua se oxida, mira, cuando el agua se oxida, cuando el agua se reduce, si tú te das cuenta que el agua se oxida, ¿a qué? Ya indirectamente vas a saber a qué se reduce. ¿A qué se oxida el agua? ¿Al hidrógeno o al oxígeno? ¿Qué forma en la oxidación del agua? Ya te di la pista ya. Ya te lo resalté allí. El agua, cuando se oxida, forma esa O de oxígeno. Ajá, muy bien, Anthony. Por lo tanto, si el agua se reduce, pues ya sería el colmo que no me digas ahora dónde se reduce el agua, ¿no? ¿A qué se reduce el agua?
¿El agua a qué se reduce? Muy bien, Alexandra, se reduce a hidrógeno. Estos son los dos puntos importantes que ustedes tienen que saber. Acabamos de ver recién la oxidación del agua, de la reducción del hidrógeno, y hemos visto que allí se transfieren 2 electrones. Entonces, la otra tarea es que ustedes tienen que aprender ahora cómo es la semirreacción de oxidación del oxígeno, ¿ok? A partir del agua. Muy bien, a ver, voy a borrar entonces aquí. Entonces, chicos, en este caso de la solución de sulfato de zinc, que es acuoso, en este caso, en el proceso de la sal acuosa, que es el oxoanión, no se oxida los sulfatos. Los oxoaniones no se van a oxidar. Entonces, profesora, si yo tengo una sal que es una sal con un oxoanión, tanto el agua como tanto el proceso de la semirreacción de reducción y la oxidación se da para el agua. Así es, porque estos tienen mayor potencial de reducción y oxidación que en el caso para el metal sodio o para el mismo oxoanión, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que se estaría llevando a cabo esos procesos de oxidación y de reducción. Este es el de reducción, que ya te lo presenté anteriormente, el del agua, ¿correcto? Y esto es lo que estaría ocurriendo en el proceso de oxidación, como puedes ver, para el oxígeno. En la oxidación, el agua forma oxígeno y en la reducción, el agua forma hidrógeno. ¿De acuerdo, mis chicos? Entonces, aquí otro punto importante. A ver, si me han comprendido, si me están prestando atención, yo quiero que tú me digas cuánto será el peso equivalente del oxígeno. A ver, ¿cuánto será ese peso equivalente del oxígeno? Ya te he dicho que el peso equivalente es la masa molar, el peso atómico en este caso, o no, la masa molar, ¿no? Entre el parámetro teta. ¿Cuánto es la masa molar que yo voy a colocar? Ok, Anthony me dice que es 8. Muy bien, Diego, perfecto, porque hay 2 oxígenos. Estamos calculando en función del hidrógeno 2 y del oxígeno 2. Oxígeno 2 son 16 por 2, son 32 entre el parámetro teta. ¿Y cuánto es el parámetro teta? ¿Cuánto es el parámetro teta? Muy bien, Anthony. El parámetro teta sería 4. ¿De dónde sacó, profesora? Esto, mis muchachos. Esto de aquí, chicos. Esto es importante. Por eso es que yo quiero que ustedes aprendan estas 2 semireacciones, porque esto te van a preguntar indirectamente, ¿ya? Obviamente que estos números 2 y 1 ya saben que ustedes es para poder balancear los electrones que se ganan y que se pierden, ¿ok? Si no recuerdas, vuelvo a repetir, revisar la semana de balance redox. Muy bien, entonces aquí tenemos que el peso equivalente para el oxígeno sería, en el proceso de la oxidación, sería 8. Y sumando, ya tenemos los procesos, la reacción global, ¿no? Y aquí estamos como el agua reduce al hidrógeno, oxida a oxígeno, y esa sería nuestra ecuación global. Hasta aquí estamos bien, chicos. Esos son los 3 casos que vamos a tener en estos procesos electrolíticos. Si estamos bien, puedo continuar. ¿Tenemos dudas, preguntas? A ver, poquito a poquito han ido despertando. Eso me alegra mucho. A ver, escríbanme si estamos bien o hay alguna pregunta, alguna duda. Se me han vuelto a dormir, creo. Ok, Aaron, todo bien, dice. Muy bien, Anthony. Perfecto. Entonces, conclusión. Conclusión. Hemos visto 3 casos donde solamente está la sal fundida, se reduce el catión en el cátodo, se oxida el anión en el ánodo. Así de sencillo. Profesora, ¿cómo se reduce? Acuérdate que se reduce el metal siempre llegando al estado de oxidación 0. Es importante que tú sepas esos estados de oxidación para que tú puedas ver cuántos electrones se están transfiriendo.
El valor de teta, Diego, acuérdate que es el número de electrones que se transfieren en la reacción. Por ejemplo, aquí, en esta ecuación 1, ¿cuántos electrones se transfieren? 2, ¿verdad? Entonces el parámetro teta para ese hidrógeno es 2. En esta segunda semirreacción, ¿cuántos electrones se transfieren? 4. Ok, el parámetro teta entonces para el oxígeno, para determinar su peso equivalente, sería 4. Conclusión, simplemente es el número de electrones que se transfieren. ¿Ok, Dieguito? Muy bien. Entonces, los 3 casos. Fundido, donde tú vas a encontrar solamente el catión y el anión. Ya sabes que el catión se reduce hasta llegar a su estado de oxidación 0, ¿correcto? Siempre llega a su estado de oxidación 0. Y en el ánodo, dependiendo, ¿no? Por lo general, los gases también que van a formar de bromuro, de -1, pasa a bromo 0. Y lo que tienen que saber es que bromo, cloro, yodo, pues son diatómicos, ¿no? Son gases diatómicos. Y el otro caso es cuando es acuoso. Cuando es acuoso significa que hay la presencia del agua. O sea que tú vas a tener ahora el metal, vas a tener el no metal y vas a tener la presencia de agua y que tienes que tener cuidado porque el agua se puede oxidar o se puede reducir dependiendo cómo es tu no metal. ¿Cómo así, profesora? Mira, acá hay una reglita práctica. Si tú tienes los elementos del grupo 1A, en el cátodo ellos se van a reducir del grupo 1A o del grupo 2A, ¿correcto? Entonces aquí no hay problema. Pero si tú tienes la presencia, dice, o el aluminio más 3 que también se reduce en el agua formando hidrógeno. Ahora, pero si ustedes tienen, por ejemplo, elementos, ¿no? Que no son de este grupo 1A o 2A, entonces lo que va a ocurrir es que los otros elementos no se van a reducir y el que se reduce viene a ser el agua formando el hidrógeno, ¿correcto? Ahora, por el otro lado, que hemos visto que si es un oxoanión, ¿ok? Dice en el que el no metal usa su máximo estado de oxidación. En este caso, aquí les he colocado los oxoaniones, ¿ok? Que sí se van en este caso, los que sí mejor dicho, no se van a oxidar, sino en vez de estos, el que se va a oxidar viene a ser el agua. Entonces, cuando nosotros tenemos estos oxoaniones, entonces automáticamente tú dices, ok, estos no se van a oxidar. El que se oxida, ¿quién es? El que se oxida es el agua. Y nuevamente recalcar que esta ecuación, esta semirreacción, donde observamos la formación del oxígeno que transfieren 4 electrones, viene a ser el parámetro teta para esa semirreacción. ¿Ya? Entonces hay que tener claro, hay que observar bien si es acuoso, el agua se reduce en el cátodo y el agua se oxida en el ánodo, formando ya sea hidrógeno o formando el oxígeno. Entonces, aquí, chicos, les he colocado, tenemos diferentes ejemplos, por ejemplo, el bromuro de potasio, tanto en el líquido y el bromuro de potasio en el acuoso, ¿no? Tenemos sales como cloruro de cobre, sulfato de níquel, y en diferentes medios, en este caso acuoso, cuando tenemos una sal aloidea, como hemos visto en el ejemplo de clase, y tenemos una sal oxisal con el sulfato también en presencia del agua. Entonces, aquí yo quiero que ustedes en casa tapen estos resultados y ustedes se pongan a analizar. ¿Quién se va a oxidar en el ánodo si yo tengo el bromuro de potasio? ¿Quién se va a reducir en el cátodo, en este bromuro de potasio? Y finalmente ustedes puedan constatar que su análisis esté siendo correctamente tal como muestra aquí los resultados, ¿ya? Esto estaba en blanco, pero yo lo he completado para que ustedes puedan tener sus respuestas y puedan ver que están analizando correctamente y sepan quién va al ánodo y quién va al cátodo, ¿ya? Con esto entonces ustedes practican en su casita, en sus reacciones, viendo quién oxida y quién reduce. Muy bien, entonces vamos a comenzar con algunas preguntitas. Vamos a la pregunta número 2. No sé si ustedes ya revisaron sus ejercicios. A ver, vamos a entonces a ver.
Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué nos dicen en la pregunta número 2? Dice, el proceso Downs es un método electroquímico que se utiliza para la preparación comercial de magnesio a partir de una sal, mira la sal, de cloruro de magnesio, ¿no? Ahí está, nos están dando la sal, es una sal aloidea. Al respecto, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Miren, chicos, cuando tú tienes una sal fundida, significa entonces que ustedes solamente tienen aquí el magnesio más 2. Es así como tienes que analizar, no te compliques la vida. Y 2 veces el ion cloruro. ¿Estamos claros hasta ahí? Todos estarían conmigo hasta acá en esta sal de cloruro de magnesio, que si me dice que está en el estado líquido fundido, significa que está en magnesio más 2 y en cloro menos 1. Necesito que me respondan. ¿Estamos bien hasta aquí? Porque esto es muy importante. Si ustedes no entienden cómo ocurre ese proceso de disociación, ahí entonces viene la dificultad para saber quién se oxida y quién se reduce. Pero si ustedes tienen claro esta disociación, es súper sencillo. Ya, ok. Alexandra me dice sí. ¿Y el resto, chicos? Ya, muy bien. Perfecto. Entonces, miren, de aquí tú sabes que uno de ellos se va a reducir y uno se va a oxidar. ¿Quién se reduce, muchachos? ¿Quién se reduce? Ok, Miguel. ¿Quién se reduce? Obviamente que los que van a sufrir los procesos de reducción y oxidación son estos, el magnesio y el cloruro. Nada más. Tú tienes que saber quién se reduce y quién se oxida. Ahora, de acuerdo a lo que estábamos viendo, el que se reduce, mis chicos, es el metal. El metal se reduce, ¿ok? Entonces acá viene el magnesio más 2. Ahora la pregunta del millón, y espero que me respondas. ¿Hasta cuánto se va a reducir? ¿Hasta qué estado de oxidación se va a reducir? ¿Hasta qué estado de oxidación se va a reducir? Te lo dije. Muy bien, Anthony, todos los metales, muy bien, Alexandra, implícitamente sólido significa que va a llegar a magnesio 0. Ahora, en este caso, Alexandra, voy a resaltar un punto importante, que cuando nosotros tenemos aquí la solución, el fluoruro de magnesio líquido, significa que está fundido, quiere decir que está a elevadas temperaturas. Y el mismo hecho que se encuentra a elevadas temperaturas, este magnesio 0 también se va a encontrar en el estado líquido. ¿Ya? Solamente aclarar ello. Si es que estamos en un medio acuoso, normalmente entonces el metal se reduce en el estado sólido. Pero por lo que es fundido, entonces vamos a ver que este magnesio también se va a encontrar en ese estado líquido. ¿Ya? Solamente ello, pero sí tener claro de que su estado de oxidación es hasta 0. Y es así como ustedes observan entonces que aquí en la reducción, porque ustedes ya saben que en la reducción se gana electrones, ¿no? ¿Cuánto se gana? Se ganan 2 electrones, porque de más 2 a 0 son 2 electrones. ¿Perfecto? Muy bien. Y obviamente que en la oxidación, ya pues lo que queda, ¿no? ¿Qué queda? Queda el ion cloruro, que pasa a formar, ¿qué, chicos? ¿Qué pasa a formar? ¿Cómo se oxida ese ion cloruro? ¿Llegando a qué? ¿Qué va a formar, chicos? ¿Qué va a formar? ¿Existe cloro menos 2? Yo les pregunto, ¿existe cloro menos 3? ¿Tú crees que se va a ir a cloro menos 2, a cloro menos 3, a cloro menos 4? ¿Existe? No, ¿no? ¿Qué existe? ¿Qué creen ustedes que va a formar? A ver, los estoy leyendo, ¿ah? Escriban nomás. ¿Cloro qué, Anthony? Ese es un cloro atómico. Y cloro atómico no existe. O atómico no existe. H atómico no existe. Yodo atómico no existe. Muy bien, Anthony. Va a pasar a cloro 2, 0, cloro gaseoso, ¿no? ¿Y cuántos electrones? Bueno, ya por redox, yo sé que tengo que multiplicar
y aquí va a perder 2 electrones. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, aquí, chicos, con esto ustedes ya tienen el 50% de un proceso electrolítico resuelto, porque ya saben quién se oxida, quién se reduce, cuántos electrones hay. Así que vamos a ver entonces cuál sería nuestra respuesta. Nos dice, en el cátodo se reduce el magnesio, eso sería verdadero, ¿no? Estamos viendo que aquí en el cátodo se reduce el magnesio. En el ánodo se genera el cloro gaseoso. Sí, muy bien, en el ánodo se genera el cloro gaseoso. Y si por ahí están diciendo, pero ¿quién es el cátodo? ¿Quién es el ánodo? Y que espero que no sea así, ya saben que el que se oxida con la O de vocal es el ánodo con la A de vocal. Y el que se reduce con la R de consonante es en el cátodo con la C de consonante, ¿no? No te puedes equivocar. En la electrolítica y en la galvánica, el que se reduce en el cátodo y el que se oxida en el ánodo. Eso no va a cambiar, ¿ya? Lo que va a cambiar es el signo, allí sí. El ánodo en las galvánicas, en las electrolíticas, el ánodo es positivo y el cátodo es negativo. En las electrolíticas y en la galvánica es lo contrario. En los signos, pero el que se reduce en el cátodo y el que se oxida en el ánodo, tanto galvánica como electrolítica. En el cátodo ocurre la pérdida, a ver, mire el cátodo, ¿ocurre la pérdida? No, ocurre la ganancia. Y en el ánodo la ganancia, no, pues eso sería recontra falso. Y la pregunta número 2, verdadero, verdadero, falso, la clave sería casa. ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, espero que sí, chicos. Despierten, por favor. Ahora, en estos procesos electrolíticos, seguimos en la electrólisis, ¿ah? La electrólisis es muy importante, es muy aplicado en la industria, en la minería, en los recubrimientos, muy, muy utilizado. Y obviamente que las industrias, cuando hacen el uso de estos procesos electrolíticos, pues obviamente que lo hacen para ganar, ¿no? Yo no me voy a poner a recubrir, voy a comprar joyas, qué sé yo, de repente los voy a bañar en oro y les voy a recubrir en oro de tal manera que me vaya a la quiebra. Pues no, no tiene sentido mi negocio, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué cantidad de energía hay que darle, qué cantidad de tiempo yo le tengo que hacer esa electrólisis. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello, yo voy a poder saber cuánto es la masa que se deposita, ¿no? Si yo tengo un anillito, ¿no? Yo tengo que saber cuánto le voy a recubrir de tal manera que ese oro que se recubra me permita a mí dos cosas importantes. Uno, que sea un precio accesible para mi cliente y otro, que sea la cantidad suficiente para que esto pueda ser un buen anillo y pues al año no simplemente se salga todo ese recubrimiento y después pues me estén reclamando que no son buenas joyas y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, la persona que trabaja con esos procesos electrolíticos tiene que ver todos esos aspectos. Entonces, es importante acá saber qué cantidad de carga tú le vas a dar, ¿no? Y a eso nosotros, a esos términos que estamos mencionando, que ya lo habíamos hablado inicialmente, hemos hablado sobre los coulomb, que es la cantidad de carga. Y quiero presentarles aquí el nuevo término que vamos a utilizar mucho en estos procesos electrolíticos, que viene a ser Faraday, ¿no? Faraday es quien se da cuenta que aplicando una cantidad de coulomb a cierto número de electrones, nosotros vamos a ver que se va a depositar la masa de acuerdo a su peso equivalente, a su equivalente gramo de la sustancia. Entonces, chicos, ¿cuánto vale un Faraday? Un Faraday equivale a 96.500 coulomb y esta es la cantidad de carga que tú necesitas para poder transportar un mol de electrones y pueda depositarse un equivalente gramo de esa sustancia. No te me asustes porque todo esto ahorita se va a hacer súper sencillo. El peso equivalente, que ya te lo habíamos mencionado como practicando para el oxígeno y para el hidrógeno, se calcula como esa masa molar entre el parámetro teta, donde este parámetro teta, ¿qué viene a ser? El número de electrones transferidos en la semireacción. Y ahora sí, préstame atención. Entonces, mira este ejemplito.
tú ya tienes aquí una semirreacción del sodio, ¿verdad? Y tienes acá la semirreacción del agua. Aquí en esta semirreacción del sodio tú tienes un electroncito, o sea que tu parámetro teta es 1. En la semirreacción del agua, a ver, pregunto, ¿la segunda semirreacción del agua es de oxidación o es de reducción? ¿Qué es la segunda semirreacción del agua? ¿Es la oxidación o la reducción del agua? Muy bien, Alexandra. Excelente. Muy bien, Flavia. Excelente, porque se dieron cuenta que está el proceso, está el oxígeno. Y el oxígeno es la O de oxidación. Y tenemos 4 electrones de valencia, perdón, 4 electrones que se transfieren y por lo tanto el parámetro teta es 4. Y en función de ellos, entonces nosotros no tendríamos ningún problema en determinar el peso equivalente de las sustancias, ya que tenemos el peso atómico, en este caso para el sodio, que es 23, entre el parámetro teta 1, y en el caso del oxígeno, O2, que sería 16 por 2, 32, entre 4 y su peso equivalente del agua en el proceso de oxidación sería 8, ¿ya? Entonces, esto tiene que quedar claro cuando nosotros vamos a determinar ese peso equivalente de la sustancia. Ahora me voy a enfocar en la primera ley de Faraday. ¿Qué me dice la primera ley de Faraday, chicos? Como les estaba indicando acá. Un Faraday es 96.500 Coulomb y equivale a 1 mol de electrones para un equivalente gramo de sustancia. Entonces, analizando esa relación entre carga, moles de electrones, Faraday presenta su ecuación y tenemos la primera ecuación, la primera ley de Faraday, que nos dice que la masa que se deposita de un metal, ¿ok? Se calcula como la intensidad por el tiempo multiplicado por el peso equivalente entre 96.500 Coulomb. Esto es la primera ley de Faraday. ¿Y para qué sirve, profesora? Para poder determinar esa masa que se va a depositar en el cátodo. O sea que tú, por ejemplo, cuando quieres este anillito que estábamos hablando, ¿no? De que vamos a bañarlo en oro. Entonces, yo quiero bañar en oro, pero obviamente tengo que tener claro la cantidad de oro, que sea un precio accesible y que también sea un buen recubrimiento. Entonces, esta masa que se va a recubrir en este anillito es esa masa que determina Faraday. ¿De qué depende? Depende de la intensidad. ¿Cuánto le vas a aplicar de intensidad? Como tú puedes ver la ecuación, a mayor intensidad, mayor masa que se deposita. Si tú demoras más tiempo, obviamente, ¿no? Si tú le das una electrodeposición 1 hora y le das 2 horas, obviamente que en esa hora extra va a seguir depositándose más. Y el peso equivalente acá, muy importante, ¿de quién es el peso equivalente? Del metal que estás recubriendo, ¿ok? Del metal que se va a depositar. Mucho cuidado. Y bueno, y esto es la constante de Faraday, que son 96.500 Coulomb. ¿Listo? Entonces, esta es la primera ley de Faraday. Muy bien, ahora, importante las unidades que nosotros vamos a utilizar para esta primera ecuación de Faraday. La intensidad lo vas a medir en amper, ¿ok? En amper. El tiempo en segundos. Y la masa que tú vas a determinar está en gramos. Mucho cuidado con estas unidades. ¿Ya? Acá en segundos y la intensidad en amperios. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces vamos a ver, quiero que me presten mucha atención en la pregunta número 3. Mami, ¿me explica? No, mi amor, estoy trabajando ahorita. Después, mi amor. Por ejemplo, en la pregunta número 3 dice, el Faraday es una unidad de carga eléctrica y su nombre fue dado en honor a Michel Faraday, ¿no? Quien sostuvo que por cada Faraday que circula se movilizan en el circuito 1 mol de electrones. Si se obtienen, miren chicos, nos están diciendo de datos, si se obtienen 2 moles de sodio, ¿ok? 2 moles de sodio metálico, a partir de una sal de cloruro de sodio fundido, seleccione los valores de verdad y falsedad.
Entonces, aquí yo voy a aprovechar para poder explicarte la relación de Faraday para que puedas hacerlo también de manera muy práctica como una regla de 3. Mira, tú tienes aquí el cloruro de sodio, ¿correcto? Es fundido. Ah, ok, es líquido. Entonces no me hago problema. Quiere decir que yo tengo acá el sodio más 1 y tengo el ion cloruro. ¿Perfecto? Listo. Ahora, chicos, ¿quién se reduce? Vayan escribiendo en el chat. ¿Quién se reduce? A ver, ¿quién se reduce? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ya, muy bien, Anthony. Se reduce el sodio. Entonces, el sodio más 1 se reduce a sodio 0. Espero que todos estemos de acuerdo. Y que va a ganar un electroncito. Si no estamos de acuerdo, pregunten, ¿ah? Porque si se me pierden, ya estamos fritos. ¿Ok? Y aquí, ¿quién se oxida? Se oxida el ion cloruro que pasa al cloro gaseoso, ¿no? En el estado gaseoso y acá como es fundido en el estado líquido. Listo. Ah, y aquí ya sabemos que multiplico por 2 y aquí serían 2 electroncitos. ¿Perfecto? Ahora, chicos, yo quiero que entiendan esto de acá. Voy a copiar esta semireacción para que ustedes puedan comprenderme la relación con el Faraday. Mira, sodio más 1 más un electroncito, eso es el sodio más 0, sodio 0, perdón, en el estado líquido. Chicos, ¿qué dice Faraday? Faraday dice lo siguiente, mira, tú tienes aquí 1 y tienes aquí 1. Un electrón, préstame mucha atención, significa una mol de electrones, ¿verdad? Con una mol de electrones tú vas a tener una mol de sodio, vas a depositar una mol de sodio. Pero esa mol de electrones sabemos que es un Faraday. Ah, un Faraday para depositar, profesora, una mol de electrones, una mol de sodio, así es. Pero Faraday tiene un valor en Coulomb, en carga, ¿cierto? ¿Cuánto es Faraday? 96.500. Ah, entonces es 1 por 96.500 Coulomb, que son 96.500 que yo necesito, ¿para qué? Para depositar una mol de sodio. Entonces, aquí en estos tres estoy relacionando con Faraday, ¿no? Lo cual también lo puedo hacer con la masa. Entonces, profesora, puedo decir que un Faraday va a depositar una mol, pero ¿cuánto pesa una mol, chicos? Una mol pesa 23 gramos. Aquí te lo están dando de dato, mira, 23 gramos por mol. Ah, entonces yo con un Faraday voy a depositar 23 gramos de sodio. Así es. Ah, o sea que en vez de un Faraday, o mejor dicho, en las unidades de Coulomb, que un Faraday es 96.500 Coulomb, voy a depositar 23 gramos. Así es. Y esta es la relación, justo lo que te había presentado anteriormente aquí. Esto de acá. ¿Ya? Entonces, de esa manera, rápidamente también podemos nosotros relacionar. Profesora, y si aplico esta relación en la primera ecuación de Faraday, lo mismo va a ser, chicos. Así que tienes dos formas de poder determinar esa masa que se deposita. De manera directa, como lo voy a hacer ahora, o aplicando tu fórmula que ya te invito a que tú lo hagas en casa. ¿Ya? Entonces, listo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Entonces, ahora voy a... Me he abarcado todo el espacio. Vamos a poner más chiquitito. Ya. Listo. Muy bien, entonces miren, entonces ahora vamos a ir vamos a resolver nuestro ejercicio. Como dato nos han indicado, dice, si se obtienen 2 moles de sodio, ¿no? Entonces quiere decir, chicos, que nosotros tenemos aquí
2 moles de sodio. Te está diciendo, ojo, ¿ah? Significa entonces que acá también tú tienes 2 y que a esto también vas a multiplicarle por 2. Si tienen dudas, me escriben. Entonces, la reacción que yo estaría teniendo de acuerdo a mi enunciado sería esto. 2 sodio más... Ah, creo que no se está compartiendo, ¿no? Me parece que no. Ah, ya, sí, sí, ajá. Listo, listo, listo. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Entonces, aquí lo que he hecho, de acuerdo al dato, que justamente está acá, 2 moles de sodio es lo que nosotros tenemos. Entonces, por eso he multiplicado aquí por 2 y aquí por 2 y acá también obviamente tiene que ser por 2. Teniendo entonces que 2 sodio más 1 más 2 electroncitos van a dar 2 de sodio metálico. ¿Ya? Listo. Entonces, chicos, de aquí, mira, de aquí yo entiendo lo siguiente. Yo necesito 2 moles de electrones para que se puedan depositar 2 moles de sodio. Yo necesito 2 Faraday para que se puedan depositar 2 moles de sodio. Yo necesito 2 Faraday para que se puedan depositar, si el sodio pesa 23 y aquí hay 2, esto es 2 por 23 gramos, que sería 46 gramos. O también puedo decir, yo necesito 2 veces 96.500 coulomb de carga para que se pueda depositar los 46 gramos de sodio. Espero que esté todo claro y por lo tanto ahora vamos a nuestros enunciados. ¿Se aplicaron 2 Faradays en el proceso electrolítico? Sí, ahí estamos viendo 2 Faraday. Eso sería verdadero, ¿correcto? ¿Se obtuvieron 46 gramos de sodio en el cátodo? Sí, ahí están, porque son 2 moles de sodio. Eso sería verdadero. ¿Se movilizaron 2 moles de electrones en el circuito? Claro, aquí al multiplicar 2, ¿correcto? Entonces quiere decir que perdió 2, aquí ganó 2, o perdón, ganó 2, perdió 2, entonces efectivamente se movilizaron 2 moles de electrones. Y por lo tanto, la clave en la pregunta 3 sería barco. ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió? Para poder pasar, para seguir avanzando. Esa es una manera muy sencilla de poder analizar de frente los Faraday con los Coulomb y las masas, ¿no? Teniendo la semi-reacción. Ok, no hay preguntas, asumo que todo está bien. Perfecto, Anton. Muy bien. Pregunta número 4. A ver, vamos a ver en la pregunta número 4. Ya, muy bien, Miguel. ¿Qué es lo que nos dicen en la pregunta número 4? A ver. Nos dice, el bromo es una sustancia, ya. Si se electroliza dicha solución aplicando una carga eléctrica, mira, te está diciendo que va a aplicar 193 coulomb de carga. Tienes que identificar de qué valores te está hablando, ¿ok? Aplica una carga, determine los miligramos de bromo molecular formado en el ánodo. Muy bien. Chicos, lo primero que siempre les he indicado, tengo que saber cómo se va a disociar ese bromo, ¿no? Entonces dice, si tienes una electrólisis de una sal de bromuro de solución acuosa, allá, entonces significa que yo tengo aquí el bromuro, ¿correcto? El ion bromuro, y tengo la presencia del agua. Pero tú ya sabes que el ion bromuro y frente al agua, ¿quién es el que se va a oxidar? El que se oxida es el bromuro, ¿cierto? Se oxida el bromuro. Así que aquí la presencia del agua, que es ese medio acuoso, no estaría interviniendo en el proceso de la oxidación. Por lo tanto, el bromo estaría pasando, voy a borrar el agua para que no nos interrumpa, no nos quite espacio. Por lo tanto, el bromo
estaría pasando a bromo gaseoso, ¿correcto? En el estado 0. Y aquí balanceando se darían cuenta que son 2 electrones. Ya, acá serían entonces 2 bromos. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué vas a entender de aquí? ¿Cómo se entiende acá? Hagamos la relación que acabamos de aprender hace un momento. Como lo está relacionando con 193 Coulomb, entonces, ¿tú qué tienes aquí? Tú observas para bromo molecular, que es 1, ¿correcto? Un bromo molecular, tú dices, para una mol de bromo molecular, yo necesito 2 Faraday, ¿cierto? Entonces, perdón, entonces, una mol de bromo, ¿cuánto pesa? Una mol de bromo atómico pesa 80, pero como tú tienes 2, lo estoy relacionando con 160 gramos, ¿correcto? Porque hay 2 de bromo. Y para depositar o para que se liberen, perdón, en este caso 160 gramos de bromo, ¿cuánto de carga vas a necesitar? A ver, respóndanme según esa ecuación, ¿cuánto de carga necesitamos para que se puedan liberar esos 160 gramos? Son 2 Faradays. ¿Cuánto de carga son 2 Faradays? A ver. Un Faraday es 96.500 Coulomb, ¿verdad? Entonces 2 Faraday sería 2 veces 96.500 Coulomb. Listo. Esto es lo que tú tienes. Esto es como si fuera tu estequiometría. Y el problema se acabó porque el dato que te dice, el dato te está preguntando cuánto de masa en miligramos, ¿no? Va a liberarse en el ánodo cuando tú tienes 193 Coulomb. Y ahí está, 193 Coulomb. Entonces, ¿cuánto es esa masa? Regla de 3, ¿no? Y sacando esa reglita de 3, esa masa, ¿cuánto nos saldría? Esa masa saldría 0,16 gramos. ¿Listo? Pero a nosotros nos piden en miligramos. Ok, entonces esa masa sería 1,6 por 10, en este caso lo estoy llevando a la notación científica, menos 1, ¿no? Estoy corriendo una comita, gramos, y voy a pasar para transformarlo a miligramos. Esto es la clase 1. Así que decimos gramos abajo y miligramos arriba, que es 10 a la menos, o 10 a la 3, ¿no? Miligramos. Por lo tanto, acá solamente es una conversión y esto sería 1,6 por 10 al cuadrado miligramos. Y eso sería nuestra respuesta en la pregunta número 4. ¿Listo? Muy bien. No hay preguntas. Asumo que todo está bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que nos dicen? El plomo es un metal pesado que se utiliza principalmente en la fabricación de baterías y en el revestimiento de cables eléctricos. Si se electroliza una sal fundida de un catión divalente de dicho metal, ok, no me dice qué metal, pero si es un catión, eso es más, y si es divalente, eso es un más 2, ¿cierto? Pero es plomo, perdón, es plomo. Muy bien, entonces voy a colocar aquí. Está hablando del plomo. Entonces tengo el plomo más 2. Aplicando una intensidad de corriente de 96.5 amperes, ahí está, durante 200 segundos, listo. Determine la masa en gramos de plomo depositado en el cátodo. Chicos, al ojo, ¿no? Entonces el plomo, yo sé cómo es un metal, el plomo se reduce en el cátodo pasando a plomo 0 y va a ganar 2 electroncitos. Como me están preguntando por la masa de plomo que se deposita, entonces tú puedes hacerlo como te he enseñado, ¿ah?
2 moles de electrones son 2 Faraday, y eso es 2 por 96.500 Coulomb para que se deposite, en este caso, una mol que equivale a 207 gramos. Puedes hacerlo así, ya que esto sería carga, ¿no? La carga. Y por acá tú dices, pero profesora, yo tengo la intensidad y tengo el tiempo, pero tú sabes que la carga es igual a intensidad por tiempo. Así que acá tu dato, estoy enseñando dos maneras. Tu dato va a ser multiplicar carga, que es intensidad 96,5 amperes, multiplicado por el tiempo, que es 200 segundos. Y esta carga tendrías que reemplazarlo aquí y ya podrías saber cuánto es la masa que se deposita de ese plomo. Primera opción, y te lo dejo para tu casa, para que tú practiques y corrobores el resultado que ahora vamos a obtener. Y la otra es aplicando la primera ley de Faraday, que es súper sencillo. ¿Qué nos dice la primera ley de Faraday? La primera ley de Faraday nos dice lo siguiente, que la masa que se deposita del metal es igual a la intensidad por el tiempo, que es lo mismo en realidad, por el peso equivalente del metal sobre 96.500 Coulomb. ¿Y qué haces? Solamente reemplazar. ¿Listo? Entonces la masa sería intensidad 96.5 amperes, unidades importante, tiempo en segundos, 200 segundos, importante, peso equivalente. Muy bien. ¿Me pueden decir cuánto es el peso equivalente del plomo? A ver si me han comprendido. ¿Cuánto es ese peso equivalente del plomo? Porque el plomo es el que se va a depositar. A ver. Chicos. Creo que están volando, creo, ¿ah? ¿Cuánto es el peso equivalente del plomo? Ok, Anthony, 103.5. Ajá, muy bien, Anthony ha colocado ya la respuesta, porque el peso equivalente sería el peso atómico del plomo, que en este caso sería 207, ¿cierto? Entre el parámetro teta. ¿Y cuánto es el parámetro teta? El número de electrones que se transfieren. En este caso son 2. ¿Listo? Y todo dividido, entre 96.500 Coulomb. Y esa masa, muchachos, ¿cuánto les va a salir esa masa? En la pregunta número 5, esa masa les va a salir 20,7 gramos, ¿no? Y que en notación sería pues 2,07 por 10 a la 1 gramo. ¿Y qué clave tendríamos? Tendríamos la clave barco. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ustedes van a hacer el paso 1 como practicando y van a corroborar que efectivamente sale lo mismo. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces ahora a hablar sobre el proceso electrolítico, pero ya no de un solo sistema. Hasta el momento hemos estado viendo un solo sistema donde uno es el cátodo, uno es el ánodo. Pero como les había comentado que estos procesos son bastante utilizados en las industrias, imagínate si yo quisiera recubrir miles de joyas, miles de manijas de puerta, miles de los, ¿cómo se llaman estos? Las palanquitas de los baños, de las griferías, ¿no? Entonces, imagínate si haríamos uno por uno, no funciona así, perderíamos mucho tiempo. Entonces, estos procesos electrolíticos trabajan en sistemas en serie, como ustedes lo están viendo. Y para poder determinar la masa que se deposita en cada uno de los electrodos correspondientes, ya sea en el ánodo o en el cátodo, tenemos la segunda ley de Faraday. ¿Qué nos dice la segunda ley de Faraday, chicos? En estos sistemas, como trabajan todos en serie, esto es negativo, entonces acá todo se transforma negativo, negativo, y el otro electrodo va a ser el que le da la carga positiva, positiva y positiva, y van trabajando simultáneamente con la misma intensidad, con el mismo tiempo, con la misma carga.
¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Aquí solamente hay que identificar quién es el ánodo y quién es el cátodo y qué se va a cumplir. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una solución de oro, nos dice, de oro más 3. Acá tenemos una solución de zinc más 2 y acá tenemos una solución de plata más 1. ¿Qué se va a cumplir de acuerdo a la segunda ley de Faraday? Como es la misma intensidad, la misma corriente, el mismo tiempo, chicos, se cumple que la masa que se deposita en la celda 1, vamos a suponer que esto sea la celda 1, ¿ok? Esto es la celda 2 y esto es la celda 3. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se cumple que la masa que se deposita en el electrodo 1 con respecto a su peso equivalente de 1 va a ser igual a la masa que se deposita en 2 con respecto a su peso equivalente en 2. Profesor, ¿y también puedo relacionar con la tercera celda? Claro que sí, tú puedes decir que esto es igual a la masa que se deposita en 3 sobre su peso equivalente de ese tercer metal. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos? En este caso es importante saber cómo se va a reducir cada uno de esos metales. El oro, que es más 3, tú sabes que todos los metales pasan a 0. Eso sí tienes que tener claro. El zinc 2 más pasa a 0. La plata más 1 pasa a 0. Y de esa manera nosotros sabemos cuántos son los electrones que se transfieren en cada semirreacción. Para el oro 3, para el zinc 2 y para la plata 1, que son el parámetro teta para la determinación de ese peso equivalente. Por lo tanto, ¿qué decimos entonces? Sería, ¿no?, la masa que se deposita del oro, la masa del oro, sobre su peso equivalente del oro, que sería su peso atómico del oro, dividido entre ¿cuánto? Entre el parámetro 3, que es el teta. Va a ser igual a la masa que se deposita del zinc, ¿no?, entre su peso atómico del zinc, porque es el metal que se está reduciendo, entre el número de electrones 2, y esto es igual a la masa que se deposita la plata en el cátodo sobre el peso equivalente el peso atómico de la plata, entre el número de electrones, que es 1. Y así puedes ir aumentando más si es que ese proceso electrolítico en series tendríamos más celdas, ¿no? Esto es, chicos, la segunda ley de Faraday. Entonces, veamos esta pregunta 6 para poder complementar. ¿Qué es lo que nos dice? La electrólisis del agua tiene diferentes aplicaciones en la industria. Por ejemplo, la producción de hidrógeno y de oxígeno. Y tú ya sabes, ¿verdad? La producción del agua, hemos visto que el agua se puede reducir formando hidrógeno y se puede oxidar formando oxígeno. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Si se obtienen 640 gramos del gas oxígeno en uno de los electrodos, determine el volumen en litro del gas de hidrógeno medido a condiciones normales. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer aquí nosotros es de recordar cómo es nuestra reacción de oxidación y nuestra reacción de reducción tanto para el oxígeno como para el agua. A ver, entonces voy a colocar aquí. A ver, un ratito aquí. ¿Qué pregunta es esta? Ya, ok. Listo. Entonces acá tenemos el hidrógeno y tenemos el oxígeno, ¿no? Que se va a reducir, que se van a reducir el agua. Entonces, como yo voy a ver que el agua ocurre un proceso electrolítico en el ánodo y en el cátodo, ¿correcto? Aquí están los electrodos y la energía eléctrica, ¿no? Ahí está la solución. Entonces acá tengo el agua y voy a formar lo que es el hidrógeno gaseoso y voy a formar lo que es el oxígeno gaseoso. Muy bien. Entonces, chicos, nos están preguntando, nos están indicando que si nosotros obtenemos, en el caso del oxígeno, una masa de 640 gramos, ¿no? Nos preguntan cuánto es el volumen del hidrógeno que vamos a tener a condiciones normales.
Y yo acá quiero que tú recuerdes que a condiciones normales nosotros sabemos que una mol de cualquier sustancia, siempre van a generar 22,4 litros. Así que yo necesito saber entonces, con estos 640 gramos que se están produciendo de oxígeno, ¿cuánto es la masa que se está produciendo del hidrógeno? Para poder saber cuántas moles y poder saber finalmente cuánto es el volumen a condiciones normales. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Aplico la segunda ley de Faraday. ¿Qué te dice la segunda ley de Faraday? La masa que se deposita en el oxígeno con respecto a su peso equivalente del oxígeno es igual a la masa que se deposita en el hidrógeno con respecto a su peso equivalente del hidrógeno, ¿cierto? Entonces solamente vas a reemplazar. ¿Cuánto es la masa del oxígeno? 640 gramos. ¿Cuánto es el peso equivalente del oxígeno? Que ya lo hemos visto anteriormente. Viene a ser su peso atómico del oxígeno, que viene a ser 32 entre el parámetro teta del oxígeno. ¿Cuánto era el parámetro teta del oxígeno? Era 4, ¿verdad? Ya es, como les había indicado, es importante que recuerden las semireacciones que ya lo hemos visto en clase. Y esto sería igual a la masa del hidrógeno, que es lo que me interesa saber. Y entre el peso equivalente del hidrógeno, que en este caso sería H2, peso atómico, entre el número de electrones, que también ya lo hemos visto que era 2, y por lo tanto de acá, muchachos, la masa del hidrógeno que se va a liberar, en este caso en el ánodo, ¿no? En el ánodo, en el cátodo, la masa del hidrógeno va a salir, ¿cuánto sale aquí? 80 gramos. ¿Listo? Esta es la masa de hidrógeno que se va a producir en el cátodo. Muy bien, entonces ahora tenemos que saber esos 80 gramos de hidrógeno, ¿cuántas moles son? Así que calcule el número de moles de hidrógeno. ¿Cómo se calcula el número de moles? Esa es la masa entre la masa molar. ¿Cuánto es la masa? 80 gramos. ¿Cuánto es la masa molar del hidrógeno? 2 gramos por mol. Por lo tanto, ¿de cuántas moles estamos hablando de hidrógeno que se están formando? Se están formando 40 moles. Problema resuelto porque ahora voy a aplicar mi regla de 3. De acuerdo a las condiciones normales, una mol me produce 22,4 litros de hidrógeno, ¿no? Si yo tengo entonces 40 moles, ¿cuánto de volumen me va a producir a condiciones normales? Y ese volumen a condiciones normales sale 8,6 por 10 al cuadrado y litros. No te olvides que el volumen que estamos obteniendo acá son en unidades de litros. Y esa clave que sería en la número 6, 8,96 por 10 al cuadrado, la clave sería dado. A ver, aquí, ¿estamos bien? ¿Se me perdieron? A ver, respondan, señal de vida. ¿Cómo estamos? Mis chicos se desmayaron, creo. Ok, Aaron. Todo bien, dice Aaron. Aaron está todavía resistiendo. ¿Los demás cómo están, chicos? A ver, coméntenme, despiértense ya. Abran sus ventanas, tomen agüita, párense, sáltense, no sé, pero despierten, por favor. ¿Cómo vamos? A ver, ¿qué les parece el tema hasta aquí? Voy a abrir mi ventana, que hace calor. A ver, ¿cómo vamos, chicos? Quiero leerlos. Quiero saber cómo están. Ah, sí, Celeste. Exacto. Como les digo, no es complicado, solamente es práctica, ¿ya? Hay bastante información, sí, definitivamente. Y bueno, toca solamente repasar, ¿no? Toca solamente repasar. No se preocupen. Para muchos estos temas finales que ya estamos viendo, electroquímica, ¿no? No es tan rápido de repente comprender como los primeros temas, porque siempre los primeros temas son los que se ven en el colegio, 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Pero a veces no llegan todos hasta electroquímica o los temas posteriores o soluciones, mezclas, ¿no? Titulaciones, qué sé yo.
Entonces, como es algo nuevo, como todo nuevo, al inicio nos va a tomar una dificultad, pero hay que practicar. Ya, ustedes saben que el secreto de todo esto es la práctica. Si ustedes no practican, ahí es el problema. Bien, chicos, entonces ahora vamos a pasar a los procesos galvánicos. Entonces, todo lo que hemos visto eran procesos no espontáneos, ¿verdad? Procesos que nosotros teníamos que suministrarle una energía, le teníamos que dar colocar una batería, una fuente, una pila para que pueda ocurrir las reacciones redox. En cambio, ahora en estos procesos galvánicos, como tú puedes observar, aquí nosotros vamos a aprovechar que ocurran las reacciones redox para que podamos generar una energía, una corriente, un voltaje. Y en este caso, a este tipo de procesos que se dan de manera natural, porque esto sí se da de manera natural, ¿no? Llamamos procesos espontáneos. ¿Cómo así, profesora natural? Por ejemplo, tu ventana, al ser de metal, en presencia del oxígeno, se oxida. Si es que tú no lo pintas, si es que tú no lo cuidas, se va a oxidar. ¿Por qué? Porque hay oxígeno en el ambiente y es natural que todo metal se oxide con el oxígeno. Eso es espontáneo. O sea, profesora, de estos procesos que se oxidan, que se dan de manera natural, nosotros podemos generar energía eléctrica. Así es. Yo no sé si ustedes en su colegio, como feria de ciencias, han hecho funcionar calculadoras con limón, calculadoras con papa, con naranjas, armando circuitos en serie, no sé si lo han hecho, pero si no, pues sí, es posible que ustedes puedan cargar su celular con una fruta, sí, búsquenlo en YouTube para que ustedes vean cómo es un proceso tan sencillo. Ponen ahí cómo cargar una fruta, cargar el celular con una fruta, ¿no? Y aunque les parezca algo increíble, y si es que tienen dudas, ya en la siguiente clase podemos conversar o viendo cómo nos va el tiempo ahora, muchos se dan cuenta, profesora, pero con una manzana es posible que pueda cargar mi celular, con un melón puedo cargar, sí, es posible, pero hay que tener un poquito de criterio para poder lograr finalmente el objetivo, ¿no? Entonces, nosotros aprovechamos estos sistemas que se dan de manera natural, espontáneamente, para poder generar energía eléctrica. Y de verdad que aquí en procesos galvánicos yo me pasaría hablando horas y horas porque ese es un campo muy amplio que está dando la vuelta al mundo porque eso es una de las primeras fuentes que van a reemplazar a los hidrocarburos. Son fuentes naturales, son fuentes limpias porque en los procesos redox, en vez, por ejemplo, en lo que ocurre normalmente en la combustión de los vehículos, que utilizamos petróleo, gasolina, ¿no? Tenemos lo que es la liberación de dióxido de carbono, tenemos la liberación de dióxido de azufre y que eso causa polución, contaminación ambiental. En cambio, en estos procesos galvánicos que van a generar energía eléctrica y de repente han escuchado ustedes por historia, no sé, por curiosidades que hay, que por ahí he visto unos videitos, que había un hombre que había descubierto que el carro que anda con agua, ¿no? Y que lo mataron justamente porque, pues, imagínate, iba a cambiar toda la historia, pues los que eran poderosos en lo que es el petróleo, pues no eran solamente, no iban a ser los únicos, sino que había otra opción que era agua, y el agua era más accesible para muchos, ¿no? Entonces lo mataron a este personaje, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que había descubierto? Pues el proceso galvánico de la electrólisis del agua, donde se generaba hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno, chicos, es un potente combustible, ¿no? Entonces, de verdad que aquí hay cosas muy interesantes, muy bonitas que poder hablar y entender, ¿no? Y que estos procesos están siendo estudiados para que en adelante, por ejemplo, nosotros ya no carguemos el celular con un enchufe, sino carguemos así como ustedes están viendo, utilizar una fuente de alcohol, una fuente de agua, una fuente de cualquier sustancia orgánica, porque las sustancias orgánicas, acuérdense que tienen hidrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden buscar, por ejemplo, en internet, acá les voy a dejar el fuel cell, que son los vehículos del futuro, que la Toyota, por ejemplo, compró una patente ya en el 2016 y que están trabajando con estos procesos galvánicos para justamente reemplazar y tener estos carros híbridos, ¿no? Entonces, es muy interesante. Entonces, vamos a ver cómo funcionan estos procesos galvánicos, procesos naturales, que lo que nos interesa en realidad para nosotros ahorita como estudiantes, nos interesa saber cómo determinar esa cantidad de energía que yo estoy viendo acá, que es 1.10 voltios.
Entonces, los procesos galvánicos van a tener un voltímetro, donde yo voy a ver qué valor va, qué cantidad de voltaje me está produciendo, o en algunos casos inclusive ponen un foquito, ¿no? Ponen un foquito y ¿qué va a pasar? Es que obviamente que al haber flujo de electrones, lo que va a pasar es que ese foquito se encienda, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocurre esto, profesora? ¿Cómo se genera? También pueden buscar ahí cómo funcionar una calculadora con limón, con papa en internet, en YouTube, para que ustedes vean mejor y comprendan cómo se da estos procesos galvánicos, ¿no? Es muy bonito, esto lo pueden hacer en casa, es algo muy sencillo. Entonces, sabemos que aquí ocurre la oxidación en el ánodo, eso no va a cambiar, ya espero que haya quedado claro. En el cátodo ocurre el proceso de reducción, ¿correcto? Y lo que vamos a tener aquí es los electrodos, que también son parte de estas celdas galvánicas, donde van a ocurrir los procesos de oxidación, de reducción, dependiendo de nuestra solución electrolítica que tengamos, y es muy importante la presencia del puente salino. Yo les hago la pregunta, antes que así, voy a hablar rapidito para poder contarles todas las cositas que a veces suceden en casa y que a veces no sabemos por qué suceden en casa, ¿no? Por ejemplo, cuando se acaba la pila, y quiero que comenten rápido ya para ganar tiempo. Cuando se acaba la pila, por ejemplo, de tu control remoto, en algún momento se te acabó, ¿qué es lo primero que hiciste? Supongamos que no hay tiendas abiertas y es noche, pero tú quieres que esa pila funcione. ¿Qué hacen? No sé si yo seré la única rara, pero ahora los voy a leer. Y Alexandra dice aplastarla, por ejemplo, aplasta la pila, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada más, Alexandra? ¿Nadie más ha hecho nada porque funcione esa pila? Ya, entonces yo, ya, agitarla, Anthony, ya, listo. Yo particularmente las muerdo. Agarro la pila y las muerdo. Lo volteo, por decirlo así, claro. Y yo los muerdo, los golpeo, los chanco, los piso, los reboto en el piso. Y al final lo que ocurre es que esa pila vuelve a funcionar, ¿cierto? Eso les ha pasado, ¿correcto? Y hasta a veces funciona 2, 3 días o capaz una semana, que nos da chance a comprar otra pila hasta que nos recordemos, ¿no? Ahora, ¿ustedes se han preguntado por qué ocurre eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué la pila deja de funcionar y después cuando tú lo agitas, lo chancas, lo calientas, lo pones al sol, lo muerdes, no sé, comienza a funcionar? Pues básicamente la explicación está en este puente salino. Las pilas, que son procesos galvánicos, ¿no? Si ustedes han destapado alguna vez una pila, la pila funciona tal cual están viendo en este sistema. Solamente que estas dos semiceldas que ustedes ven separado, en la pila se encuentra de esta manera. Ahí, sí, como cilindritos, ¿no? Así está la pila, ¿no? Cuando ustedes destapan una pila, pero mejor no lo hagan, no vayan a hacer que se me contaminen con el plomo, el sulfúrico. Entonces, así se encuentra la pila, ocurriendo un proceso galvánico donde uno de ellos ocurre un proceso de oxidación y otro ocurre un proceso de reducción, y justamente por el intercambio de electrones, la transferencia de electrones, la carga positiva, la carga negativa, y ahí es donde se genera esa energía que nosotros necesitamos para que funcionen los controles remotos, ¿no? Entonces, el puente salino, chicos, tiene dos funciones. Una función es cerrar el circuito. Si no cierras el circuito, no hay pase de corriente, ¿ok? Y otro es el principio de la electroneutralidad. ¿Cómo es eso, profesora? Lo que ocurre es que en cada semicelda, chicos, ocurre un proceso de oxidación y un proceso de reducción. Vamos a suponer que tú tienes carga positiva, carga positiva, carga positiva, ¿ok? Y acá tú tienes cargas negativas, negativas, negativas. El puente salino es una solución salina. En este caso puede ser cloruro de potasio, saturado. ¿Cuál es su función de esa sal? Su función de esa sal es que el potasio dé carga positiva y que el cloro dé carga negativa. Entonces, en los sistemas, cuando tenemos acá, por ejemplo, comienza a ocurrir el proceso de oxidación, van a ir disminuyendo estas cargas, van a ir disminuyendo, entonces va a faltar. Y justamente, ¿qué faltan? Faltan cargas positivas. Ok, entonces el potasio comienza a migrar, dándole o compensando esa carga que falta para que pueda seguir funcionando la pila. Por aquí, ¿qué pasa? Estos negativos van a ir a reducirse, entonces cuando se reducen, ¿qué va a ocurrir? O bueno, al revés creo que he puesto. Vienen los cloruros, ¿no? Vienen las cargas negativas para compensar, y cuando compensan, entonces la pila sigue funcionando. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay estos puentes, estos iones positivos y negativos?
simplemente la pila deja de funcionar, porque se acaba el principio de la electroneutralidad, ya no hay compensación de carga. Entonces, cuando tú agitas la pila, cuando tú muerdes, lo chancas, lo pisas, lo que haces es agitar ese puente salino y que pueda salir todo el máximo recurso de esas sales para que puedan volver a compensar ese principio de la electroneutralidad y la pila vuelve a funcionar, ¿no? Entonces, son cositas que a veces ocurren en la vida real, pero no sabemos realmente cómo se relaciona esto con los procesos galvánicos, ¿no? Parece un mundo ajeno, pero en realidad estos procesos es algo que utilizamos a diario. ¿Quién no utiliza su laptop, su celular? Ustedes cada vez que cargan su laptop, su celular, están haciendo procesos galvánicos y procesos electrolíticos, ¿no? Entonces, en los procesos galvánicos vamos a ver que tenemos en este caso una solución de sulfato de zinc y tenemos una solución de sulfato de cobre. ¿Correcto? Son los electrolitos que van a ser partícipes de las reacciones redox para que podamos generar energía eléctrica. Entonces, el ánodo, ya tú sabes que acá se oxida y en el cátodo se reduce, ¿no? El zinc se va a ir al ánodo y el cobre se va a ir tenemos el cobre en el cátodo. Ahora, profesora, ¿y por qué el zinc se va al ánodo y por qué el cobre se va al cátodo? No te preocupes. Más adelante yo te voy a explicar cómo vas a saber tú quién va al ánodo y quién va al cátodo, ¿no? Aquí, como podemos ver entonces, el zinc en el ánodo pasa de zinc 0 a zinc 2 más. Esta es una barra de zinc 0, metal. Todo lo que sea metal sólido es en estado de oxidación 0. Entonces el zinc pierde sus 2 electroncitos, ¿ok? Pierde sus 2 electroncitos y pasa acá al zinc 2 más. Y va incrementándose zinc 2 más, zinc 2 más, y es justamente ahí donde compensa la carga del puente salino. Eso ocurre en el ánodo. En el cátodo es lo contrario, ¿no? En el cátodo vamos a ver que el cobre 2 más pasa a cobre 0, que va a ganar 2 electrones. O sea que en el cátodo se da la reducción del cobre. Acá tenemos cobre 2 más y este cobre 2 más va a ganar 2 electroncitos. Hijo, tráeme agua, por favor. ¿Me da mi tutorial? 2 electroncitos, 2 electroncitos, 2 electroncitos, y aquí va a ser cobre 0. ¿Ok? Entonces acá ocurre un proceso de reducción. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que necesitamos saber es determinar esa cantidad de... Sí, amor, tráeme agua, por favor. Necesitamos saber esa cantidad de voltios que se van a producir a partir de las reacciones redox que va a ocurrir en las semiceldas del ánodo y en las semiceldas del cátodo. Y el puente salino que ya te expliqué, principio de la electroneutralidad, principio de compensación, cerrar el circuito. Y ahí está compensando las cargas que faltan, ¿no? Donde falta carga positiva, compensa, y donde falta carga negativa, compensa. Muy bien, y ahí están las electrodeposiciones. Ahora, miren, como ustedes pueden ver, a este electrodo se está consumiendo, se gasta, y aquí es este gasto que ven y que seguro lo observan ustedes en sus ventanas, en sus puertas, en todo lo metálico que está expuesto al ambiente, es que se comienza a oxidar, y es porque ustedes saben que en el ánodo ocurre el proceso de oxidación, y cuando ya se oxida, ahí es donde se comienza a malograr ese metal. En cambio, en el cátodo es donde se da una deposición, ¿no? Y acá se aumenta la masa. En la oxidación ocurre una disminución de masa, disminuye la masa, y aquí en el cátodo es donde la masa aumenta. Ahí está. ¿Listo? Entonces son procesos naturales, espontáneos, donde a nosotros, ¿qué nos interesa? Saber determinar ese voltaje. Voltaje, también conocido como FEN, como fuerza electromotriz, el transporte de los electrones, al igual que el proceso electrolítico, siempre va del ánodo hacia el cátodo. Eso no va a cambiar, ¿ok? Ese voltaje también se conoce como FEN, ¿correcto? Como fuerza electromotriz. Entonces, 1.10 nos dice acá qué es lo que se genera como potencial cuando tenemos la solución de sulfato de zinc y la solución de sulfato de cobre. Y ahora les voy a enseñar cómo se determina ese potencial, que es el objetivo. Muy bien, entonces nosotros para ello podemos
podemos representar. Un poquito. Gracias, Este es amor. mi Ya. gato. Toma un poquito. Un poquito. Ya. Pero tómate todo. Vamos a representar aquí la semireacción, la semireacción que van a ocurrir en cada uno de los procesos. Como ustedes pueden ver acá, el zinc, que está con su estado de oxidación 0, pasa a zinc 2+, o sea que el zinc se oxida, ¿no? Y el cobre pasa de cobre 2+ a cobre 0, o sea que el cobre se reduce, ¿ok? Entonces ocurre un proceso de oxidación y un proceso de reducción. Y nosotros, ya mi amor, los procesos de oxidación, y los procesos de reducción que ocurren en la celda, lo vamos a representar mediante un diagrama. Y esto es la representación de lo que estaría ocurriendo en la celda galvánica. Tú primero vas a colocar lo que ocurre en la oxidación, ¿no? Y luego estas dos barritas representan el puente salino, ¿ok? Y luego vas a colocar lo que ocurre en el proceso de la reducción que estaría ocurriendo en el cátodo. Entonces aquí ya tú ves que el zinc pasó a zinc 2+, esto es oxidación. Es por eso que acá primero coloco de zinc 0 a zinc 2+, y el cobre de 2+ a cobre 0 es la reducción. Entonces aquí estoy colocando de cobre 2+ a cobre 0. Y como pueden observar, lo que están en el estado de oxidación 0 se encuentra en el estado sólido porque son lo que se deposita o se encuentran como metal, y lo que se encuentra como estado de oxidación +1, +2, +3, +4 siempre van a ser en un medio acuoso. Nosotros siempre vamos a trabajar con concentraciones de 1 molar porque lo que vamos a determinar son los potenciales estándar de la celda. Siempre que vean este circulito en la parte superior es potencial estándar, que significa que trabajamos con concentraciones de 1 molar. Ahí está. Entonces, esto es el diagrama de la celda. Primero lo que ocurre en el ánodo, en la oxidación, y luego lo que ocurre en el cátodo, en la reducción. Esta es la fuerza electromotriz que nosotros queremos determinar cuánto va a ser para ese sistema. ¿Listo? ¿Cómo determinamos entonces ese potencial estándar? Lo determinamos de la siguiente manera. El potencial estándar de una celda se determina como el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. O sea que tú necesitas saber cuál es el potencial del cátodo y cuál es el potencial de reducción del ánodo. En los potenciales, en las celdas, acá algo importante que creo que no les he mencionado, el potencial, chicos, estándar de la celda galvánica, que es la espontánea, siempre va a ser positivo. Y el potencial estándar de la celda en un proceso electrolítico siempre va a ser negativo, ¿ya? Entonces, las galvánicas son positivos porque me dice que es una reacción espontánea. Bien, para eso entonces tenemos la tabla de potenciales de reducción. En esta tabla, por ejemplo, que nosotros estamos viendo acá el elemento de... ¿Dónde está? ¿Dónde está el zinc? Acá está el zinc, miren, aquí está el zinc. Quiero que vean el zinc menos 0,763 y quiero que vean al cobre. Aquí está el cobre. Ahí está el cobre y el cobre tiene más 0,337. ¿Cómo ustedes van a saber quién se reduce y quién se oxida? Facilito. Mira quién tiene mayor potencial. Estos son potenciales de reducción. ¿Quién tiene mayor potencial de reducción? Profesora, el cobre. Muy bien, entonces esto es el de reducción que va a ocurrir ¿dónde? En el cátodo. Entonces esto es tu potencial de reducción del cátodo y esto sería tu potencial de reducción del ánodo. Y ya está. El problema se acabó. Si tú identificas quién es el cátodo y quién es el ánodo, el problema se acabó, porque ahora vamos a aplicar nuestra fórmula. ¿Cómo voy a calcular entonces en esta solución de nitrato de zinc y sulfato de cobre este potencial? Simplemente tengo que ver los potenciales. La fórmula me dice que es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Entonces, aquí tienen los potenciales. ¿Quién es el positivo? Este es mayor, el mayor. Entonces el mayor se da en el cátodo
y el menor se da en el ánodo, ¿no? Porque se oxida. ¿Ok? Entonces lo único que haces es reemplazar. El potencial de reducción, ¿quién es el que se reduce? Se reduce el cobre, profesora. Muy bien. ¿Cuánto es su potencial? Más 0,34. Ahí está. Menos, ahí está. Y el potencial de reducción del zinc, que viene a ser menos 0,76. Y calculando ese potencial sería 1,10 voltios. Y esto es lo que estamos viendo como potencial positivo. Muy bien, entonces, ¿qué nos dicen en la pregunta número 1 con respecto a estos procesos electroquímicos que son las celdas galvánicas? En general, ¿a qué es en general? Dice, la electrólisis ocurre cuando se aplica corriente eléctrica para generar una reacción química. Correcto, la electrólisis es un proceso no espontáneo, necesitamos aplicar la energía eléctrica para que ocurra el proceso. Un proceso galvánico ocurre cuando las reacciones redox generan corriente eléctrica, verdadero, ¿no? Un proceso galvánico, el proceso espontáneo, va a generarnos energía eléctrica. En la electrólisis, ¿el proceso es espontáneo? No, en la electrólisis es no espontáneo, en las pilas y en las baterías sí lo es. Entonces, por lo tanto, esto sería falso y la clave en la 1 sería casa. Pregunta 7, ¿qué nos dicen? Acá todo es teoría, ¿no? Con respecto a las celdas galvánicas, seleccione el valor de verdad y falsedad. A ver, celdas galvánicas, ojo, ¿contiene electrodos cuyo ánodo es positivo y cátodo es negativo? No. En las celdas galvánicas, como ya lo habíamos mencionado, el cátodo es positivo y el ánodo es negativo. Por lo tanto, ese enunciado sería falso. ¿Su puente salino permite la electroneutralidad? Sí, por eso es que sigue funcionando. ¿Y las reacciones redox generan un potencial de celda en voltios? Sí, lo que genera es una fuerza electromotriz, una carga, ¿no? Entonces, eso sería verdadero y acá sería la clave dado en las celdas galvánicas. Pregunta 8. ¿Qué nos dicen en la pregunta 8? Miren. Nos dan las dos semiceldas donde veo que el cadmio y el níquel tienen sus potenciales. Nos piden determinar el potencial estándar. Chicos, el potencial estándar de la celda se calcula como el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Entonces, ¿quién se va a reducir? Acuérdate que el mayor es el que se reduce, ¿no? Entonces, ¿quién es el que tiene mayor potencial? El que tiene mayor potencial es el níquel, ¿cierto? Es menos 0,25, es mayor que menos 0,4, así que él va a estar en el cátodo. Y él es el que se va a oxidar en el ánodo. Y el problema se acabó, muchachos, porque solamente es reemplazar. ¿Cuánto es tu potencial del cátodo? Menos 0,25 voltios, menos el potencial del ánodo, que es menos 0,40 voltios. Por lo tanto, ¿cuánto sale ese potencial estándar de la celda? Ese potencial sale más 0,15 voltios y efectivamente es positivo porque es una pila, es una batería y es un proceso espontáneo. Así que la clave y la número 8 sería barco. ¿No? Solamente tienes que mirar el que tiene mayor potencial para saber quién se va a reducir en el cátodo. Y en la pregunta 9 también, nuevamente nos dicen, tenemos las dos semireacciones, ¿ok? Estaño y hierro. Entonces, ¿quién tiene mayor potencial? En este caso, el que tiene mayor potencial sería el estaño, ¿verdad? El estaño tendría mayor potencial, por lo tanto, el estaño sería quien se reduce en el cátodo y el hierro sería quien se oxida en el ánodo. ¿Qué es lo que nos dicen? El ánodo es el hierro y el cátodo es el estaño. Sí, eso sería correcto, ¿no? Eso sería verdadero. El diagrama de la celda. Acuérdate que en el diagrama de la celda, primero que se coloca, en el diagrama de la celda, primero se coloca lo que va en el ánodo, lo que se oxida en el ánodo, y luego viene lo que se reduce en el cátodo. Entonces, ¿quién se oxida en el ánodo? En el ánodo se oxida el hierro, aquí está.
de hierro más 2. Ahora, aquí, por ejemplo, lo que ustedes tienen, chicos, estos potenciales son de reducción. O sea que las dos reacciones que ustedes tienen aquí, las dos reacciones son de reducción. Pero tú sabes que en el cátodo se va a reducir, ¿verdad? Acá se va a reducir, así que la ecuación quedaría tal cual. Estaño más 2 gana 2 electrones y pasa a estaño 0. Pero aquí en el ánodo va a ocurrir la oxidación. Y esa no es la semirreacción de oxidación. La semirreacción de oxidación es lo contrario. O sea que este hierro 2, este hierro 0 va a pasar a hierro 2 más. Simplemente lo que hago es invertir mi ecuación para saber quién es el que se oxida y quién es el que se reduce. Entonces, como ya sabes quién se reduce y como ya sabes quién se oxida, solamente copias acá. En el ánodo, ¿quién va? La oxidación, o sea, va de hierro 0, pasa a hierro 2 más. Puente salino, y en el cátodo estaría pasando el estaño más 2 que va al estaño 0 que se reduce. Y de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, eso sería también verdadero. Su potencial estándar, a ver, el potencial de la celda, muchachos, va a ser ¿a qué? Al potencial estándar de la celda de reducción. Todos son de reducción, ojo, ¿ah? Pero tú tienes que identificar quién está en el cátodo y quién está en el ánodo. Entonces, en el cátodo, ¿quién está? En el cátodo, menos 0,14 voltios, ¿no? Menos en el ánodo que está menos 0,44 voltios. ¿Y cuánto sale el potencial? Más 0,30 voltios. Eso sería el potencial y eso es verdadero. ¿La transferencia de electrones va del cátodo hacia el ánodo? No. Sea galvánica o sea electrolítica, siempre va del ánodo hacia el cátodo y por lo tanto aquí la clave sería dado. Muy bien, chicos, entonces esos serían sus propuestos: 1 barco, 2 dado, 3 casa y 4 avión. Y bueno, lo único que les puedo decir es que hay que practicar. Ya, chicos, hay que practicar para poder comprender mejor estos temas. Ya les he robado creo que 2 minutos. Nos vemos entonces la próxima semana a practicar. Si tienen dudas, consúltenlo, hagan ahí las preguntas a los profesores de Multichat para poder reforzar este tema. Ok, chicos, un abrazo, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Chao, chicos, cuídense.